yo les vuelvo a recordar que todos los meses hay 29 millones de personas que conectan en Internet con YouTube. Y de esas 29 millones de personas en España, muchas de ellas tienen claro que lo tienen que hacer en Mírame Canarias. Entonces yo les pido, por favor, que cuando entren en YouTube, que se suscriban al canal para que nosotros nos encarguemos, sin necesidad de que ustedes se molesten, de enviarles todos los programas. Después ustedes, si quieren verlos, los ven, y si no, no los ven. Pero tienen la posibilidad de hacerlo a la carta. Bueno, hoy es un lujo tener a un invitado, porque lo hemos traído de otra isla. Entonces le hemos pedido, aunque esto lo llevábamos negociando hace tiempo, porque es complicado, pero desde hace tiempo estábamos detrás de uno de los políticos más importantes que ha tenido Canarias, Palmero. Palmeros ha habido unos cuantos, no solo uno, pero bueno, este es uno de ellos. Y he conseguido traerlo de La Palma hoy. Acaba de llegar hace un rato en el avión y está aquí. José Luis Perestelo, gracias por venir. Saludos cordiales y por supuesto encantado de compartir. ¿Cómo te has atrevido a venir? A ver. Por supuesto, yo creo que siempre merece la pena estar contigo, con esta televisión, compartiendo con este rato y sobre todo con una cadena que la ven tantos canarios y que merece la pena siempre estar ahí al lado de... En La Palma se ve un montón. Sí, se ve bastante bien en La Palma. Mira, José Luis, en política has sido de todo. Has sido concejal, alcalde, presidente del Cabildo, senador, diputado. ¿Qué te ha faltado? Alcalde he sido accidental. Pero bueno. No alcalde durante mucho tiempo, he sido concejal, efectivamente, una agrupación de electores. Después estuve en el Cabildo como consejero hasta que accedí a la presidencia en el año 96. Precisamente dentro de muy poquito tiempo, el 1 de junio, se cumplen 25 años de que por primera vez fui presidente del Cabildo. Estuve allí. Me faltaron una semana para 13 años y luego después también compatibilicé durante algún tiempo el Senado en representación de la isla y también el Congreso de los Diputados. Y luego en el Congreso de los Diputados fuiste muy importante en tu época. Bueno, fuimos decisivos. Con Ani Oramas, un grupo mixto en el que estaban, estaba pensando estos días, 6 personas relevantes en la política a nivel estatal. Estaba, por un lado, Uxue Barcos, que llegó a ser presidenta de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra recientemente, la última presidenta anterior a este mandato, 2 diputados del Bloque Nacionalista Galego, Rosa Díez, la única diputada que había de UPyD, y también Ani Oramas y yo, que representábamos a Coalición Canaria. Ese era el grupo mixto que había en aquel momento. En una primera etapa de este mandato, de esta legislatura, pues no apoyábamos al gobierno del presidente Zapatero, incluso votamos en contra de los presupuestos y preparamos muchísimas enmiendas a los presupuestos. Y luego una última etapa donde fuimos decisivos después de aquella decisión de una solución de emergencia que se planteaba desde Europa, y en aquel momento yo creo que nos primó la responsabilidad de Estado y dimos ese apoyo que fue fundamental para mantener el gobierno y que posibilitó pues una última etapa de encuentros favorables y de beneficio para Canarias como consecuencia de aquellos acuerdos con el Partido Socialista de Zapatero. Mira, José Luis, ¿estás retirado de la política o siempre la política va contigo? Bueno, yo decía cuando presenté la dimisión como presidente del Cabildo... ¿Y por qué presenta la dimisión? Bueno, es un tema largo que se puede entender desde la estructura política, desde los planteamientos de los partidos políticos, pero que indudablemente yo tenía un principio básico, que es yo tuve una oportunidad porque mi organización política me dio esa oportunidad. Sin duda era la actividad pública que más me gustaba, que más me siento identificado y que me sigue, digamos, llamando la atención muchísimo. Sin embargo, yo entendía también que esa oportunidad que tuve yo la podía tener otra compañera, la debía tener otra compañera, y por eso acepté aquella propuesta que se hizo en el marco de mi organización política para que otra persona me pudiera sustituir. Pero a partir de ese momento, Coalición Canaria en La Palma... Bueno, no, yo no identifico... Empieza a ir de otra manera, ¿no? Yo nunca identifico... ¿Qué le pasó a Coalición Canaria en La Palma? Bueno, fundamentalmente en el año 2011, un pacto PSOE-PP en la isla de La Palma... Que se mantiene en la actualidad. Hubo después, en el 2015, algunos cambios en esos acuerdos y hoy vuelve otra vez. Y esa circunstancia que, por ejemplo, el Cabildo de La Palma está presidido por un candidato del PP que fue el menos votado. Una incongruencia, porque fíjense que la lista en las elecciones locales
ocupa la presidencia del Cabildo la persona que encabeza la lista más votada. Y así, Coalición Canaria fue la lista más votada y Nevelet Barreto fue la primera presidenta. Y menos de un mes. Moción de censura. Menos de un mes, una gestión de moción de censura. Pero es que además, con el añadido, la incongruencia añadida, que se le propone como presidente del Cabildo a la tercera lista más votada. Es decir, se va contra la voluntad de la ciudadanía. Y el marco legislativo, yo soy de las personas que, incluso yo llegué a la presidencia del Cabildo por una moción de censura, pero entiendo que en el actual marco normativo... ¿Pero Coalición Canaria se ha desinflado en La Palma? Bueno, yo creo que también los años de gestión... Porque líderes potentes, yo te recuerdo a ti, te recuerdo al presidente del Parlamento de Canarias. Consejero durante muchos años. Teníamos alcaldías en las diferentes municipios. Tenían un peso muy importante en el gobierno ustedes. Ahora lo tiene Casimiro. Va rotando, una vez en el Hierro, otra vez en La Palma. Hay que tener en cuenta que nosotros ocupamos la presidencia del Cabildo con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, es decir, en 2 elecciones seguidas, la candidatura que tuve el honor de encabezar yo obtuvo mayoría absoluta en el Cabildo de La Palma, algo que no había ocurrido desde las primeras elecciones democráticas. ¿Vas a volver? Bueno, todo el mundo sabe que a mí me gusta la política pública. Me acaba de decir que sí, ¿eh? Bueno, no, yo siempre digo que no se limite del compromiso que uno tiene con la ciudadanía, con la gente. A mí me gusta la política cercana, la política del día a día, el poder resolver problemas a la gente, el estar todo ese tiempo... Eso quiere decir que vas a volver. Probablemente no. Probablemente la cara que has puesto es de que sí. Pero lo más normal es que no, fundamentalmente porque las cosas van cambiando. Yo creo que Coalición Canaria ha equivocado la estrategia. ¿Qué le pasa a Coalición Canaria en Canarias? Yo creo que muchas veces la renovación siempre es buena, es necesario. Ya dije yo antes que yo voluntariamente cedí la presidencia del Cabildo porque entendía que otra persona tenía que tener ese derecho que tuve yo, esa posibilidad que tuve yo de ser presidente del Cabildo y que tenía que cederlo también a otra persona. Pero luego después, el siguiente paso, conviene que la gente que tienen esa oportunidad, digamos, desarrollen esa oportunidad con trabajo, con dedicación, con un modelo que siempre hemos sido diferentes. Es decir, Coalición Canaria, ¿qué sentido tenía en unos debates de derecha e izquierda, Partido Popular, Partido Socialista? ¿Qué sentido tenía Coalición Canaria? ¿Estaba en el medio? Era un modelo de gestión, era un modelo de gestionar pensando en la ciudadanía, cercano a la ciudadanía, con el día a día de los problemas, al lado del ciudadano. Y eso yo creo que se ha perdido un poquito. Tenemos otras fórmulas de gobernar, porque también hay otras fórmulas de gobierno también en los otros grandes partidos y a nivel de Estado y a nivel de comunidad autónoma. ¿Has visto la encuesta que ha sacado el CIS Canario hoy? Bueno, es que yo no sabía que había un CIS Canario. Sí, hay un sociobarómetro que ya en su día... Sí, pero ¿lo has visto? Te doy los resultados. No es la primera vez. ¿Pero lo has visto? No es la primera vez. ¿Has visto los datos? La verdad que no lo he visto. Ganan todos los partidos que gobiernan y pierden los que no gobiernan. Bueno, yo creo que las encuestas siempre son buenas. Son buenas. Son estados de opinión. Ahí está, estados de opinión. Lo que pasa es que siempre esos estados de opinión se manipulan, se cocinan, como se dice ahora, en función de los intereses de quien paga. Es habitual. Yo he visto encuestas publicadas y cuando le dices a la persona que las publica, que cite la fuente y dónde fue realizada esa encuesta y el campo y el número de encuestados, no se sabe. La ficha técnica de la encuesta, a veces no se presenta y a veces se ha utilizado incluso empresas que luego sufren un enfado porque, claro, yo cobro para hacer la encuesta y yo soy un profesional y sé hacer la encuesta. Ahora, si a usted le conviene dar otros resultados, pues no me cite la fuente porque yo pierdo prestigio si no se ajusta a la realidad después en un proceso electoral cercano. Bueno, La Palma, vamos a La Palma, porque te quiero preguntar muchas cosas. La Palma vive del plátano y el plátano está... Fundamentalmente la economía de La Palma es el plátano. Sí, y todos vivimos del plátano. Todos viven del plátano. Todos vivimos del plátano. Pero el plátano está ahí sí con sal, ¿eh? El plátano, los palmeros hemos superado épocas difíciles.
Hubo momentos en el que el plátano, a pesar de tener el mercado peninsular reservado, el plátano se iba a los barrancos porque no había un consumo suficiente para atender esa producción y sobre todo por obtener unos precios, porque yo creo que hemos comercializado mal. La parte en el debe que podemos tener, yo creo que en este momento la seguimos teniendo. Pero fuimos capaces de cambiar el modelo de Canarias en la Unión Europea, de aquel protocolo 2, desde La Palma. En aquel momento las agrupaciones independientes de Canarias conseguimos un movimiento social que posibilitó un cambio a la plena integración de Canarias en la Unión Europea y posibilitó participar de la política agraria comunitaria. Y tuvimos una OCM del plátano con 3 pilares básicos: el tema de los contingentes, los aranceles y la ayuda compensatoria por pérdida de renta. Luego conseguimos lo que siempre soñamos. No es casual que cuando se planteó aquel referéndum de aquella Constitución Europea, de aquel acuerdo de Tratado de Lisboa, que se votó en España, Canarias fue la comunidad autónoma que más votos favorables tuvo. Y precisamente a pesar de aquel momento hubo mucha confrontación con el sector importador, de aquellos precios baratos que teníamos con determinados productos que se comercializaban después, se llevaban después a la península. Ese sector sufrió con la plena integración, ese sentido del comercio, pero sin embargo los canarios hemos salido ganando. Entonces, pero José Luis, como el plátano no camine, que estoy viendo el andar de la perrita y empieza a no caminar, hay que cerrar la isla de La Palma. Sin ninguna duda, y yo siempre digo lo mismo, es decir, es que no me imagino La Palma con otro paisaje diferente. Sé que podemos hacer ¿Y se están haciendo cosas? Sé que podemos hacer una aproximación al mundo del turismo. Recuerdo en mi época se aprobó el Plan Territorial Especial de la Actividad Turística que posibilitaba el desarrollo del turismo en zonas rurales, pero siempre vinculado a una explotación agrícola. En una isla que tiene 70% del territorio protegido, que tal vez la ley de espacios naturales fue hecha más con el corazón que con la cabeza y ha imposibilitado y ha trabado desarrollos importantes para La Palma, indudablemente, pero el plátano sigue estando ahí. Por eso recuerdo que hace 2 meses o 3 meses, recuerdo, 3 meses no, ya estamos terminando. Estamos en mayo ya. Estamos en mayo y estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, cuando se planteó que la renovación del POSEI, las dudas sobre la renovación del POSEI y la baja de la ficha financiera de las ayudas del POSEI, de la política agraria comunitaria. Yo recuerdo que decía que no es una subvención. Lo que viene del POSEI al plátano no es una subvención ni es alguna dádiva que se da a los agricultores plataneros, es un derecho. ¿Por qué? ¿Por qué entra la banana en España o en Europa? Como consecuencia del despliegue de las multinacionales europeas y españolas en particular en el continente americano. ¿Y quién paga el peaje de ese despliegue de las multinacionales, de las grandes empresas en América Latina? Los plataneros. Porque ¿qué quieren a cambio los países latinoamericanos? Llevar plátano sin arancel y sin contingente a la Unión Europea. Luego, el establecimiento de esa ayuda para los productores plataneros es un derecho. Y sin embargo, con las negociaciones, con la dejadez, la apatía, se llegó a que la renovación de una ficha financiera para 7 años se quedó solo en 2, hasta el 23. Y ojo, luego al mismo tiempo nos aparece la ley de cadena alimentaria. Una ley que yo creo conveniente, necesaria. Es decir, no es de recibo que el agricultor platanero siga sin saber qué precio va a cobrar sus plátanos, ni siquiera si los va a cobrar, que es el último de la cadena a la hora de establecer cuánto va a cobrar por sus plátanos. Y tal vez ahí hay que hacer un esfuerzo que no se está haciendo. ¿Estás preocupado? Yo estoy preocupado. Estoy preocupado. Como el plátano no funciona, hay que cerrar la isla. Por supuesto, por eso estoy preocupado y por eso me atreví con un artículo de opinión que salió publicado en algunos periódicos y en algunas radios locales en la isla de La Palma, fundamentalmente porque entendía que me parecía que había una apatía, que había una aceptación de que estamos derrotados y que no podemos ir a más. Y creo que ha habido un movimiento, tengo que reconocer que en los últimos meses ha habido un movimiento importante y ha posibilitado que hay acuerdos políticos en el Parlamento de Canarias, curiosamente esta vez liderados por La Gomera y no por La Palma, en la aprobación de la ley que se planteó en el Parlamento de Canarias, pero que en este momento parece que hay una conciencia política en Canarias de trabajar, aunque yo veo
muy poco comprometido al Partido Socialista, quien está gobernando en el Estado y quien consiguió, con sus apoyos parlamentarios, derrotar una enmienda que se colocó a la transposición de la directiva comunitaria que se aprobó en diciembre pasado, donde Fernando Clavijo presentó una enmienda que fue derrotada, después se aprobó en ponencia, porque todos entendían lo importante que era para el sector platanero, y sin embargo fue derrotado después en comisión en Senado, porque el Partido Socialista tiró de sus apoyos parlamentarios de gobierno para poderla retirar. Pero eso no es suficiente, hay que dar un paso más, y nuestras organizaciones de productores tienen que dar un paso más, y tenemos que seguir comercializar mejor. Yo cuando veo un lineal de un supermercado en Madrid, plátanos de Canarias 2,19 euros, bananas a 1 euro, y luego me doy cuenta que el agricultor recibe solo 40 céntimos de ese 2,19 euros, y algo estamos haciendo mal. Si la banana, la multinacional la trae de América Latina y la ponen en lineal en 1 euro, y a nosotros, nuestros plátanos de Canarias al lineal de la península, de 2,19 se nos quedan 40 céntimos, algo estamos haciendo mal. Y cuando no somos capaces de organizarnos para conseguir fletes más baratos, cuando no somos capaces, cuando llevamos una campaña de promoción de plátanos al Banco de Alimentos y tiene que ponerlo todo el agricultor platanero, la caja, las empresas que hacen la caja no nos regalan ni siquiera esas cajas para llevar al Banco de Alimentos, o los fletes, las compañías navieras ganan tanto dinero con el flete del barco, pues no nos dan para llevarlo al Banco de Alimentos, el agricultor platanero tiene que pagarlo todo. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, y los representantes de nuestro sector tienen que ser conscientes que tenemos que conseguir solidaridad en Canarias, y no podemos ir a empresas de fuera de Canarias a contratar las campañas de publicidad, porque en Canarias hay publicistas buenos. O sea, que estás quejándote de que se está repartiendo el dinero fuera. Es porque estamos es que no estamos promocionando. No estamos cuidando a nuestra gente, que es la que necesitamos para que nos apoye en Canarias en defensa del sector platanero. Es cierto, cierto. Turismo. La Palma intenta tener un modelo diferente, hacer cosas diferentes a través de un modelo turístico relacionado con el medio ambiente, la ecología, las estrellas, pero no arranca. Bien, yo creo que tenemos un modelo diferente. Tienen un aeropuerto espectacular para recibir aviones de todo el mundo, y los únicos aviones que van son los de Vinter. Vamos a ver, tenemos bueno, y algunos más. Tenemos bastantes vuelos, hemos tenido... pero algo no funciona ahí, José Luis. Hay un cierto problema o ventaja, eso según lo mire cada uno. Yo creo que en La Palma la propia división de la propiedad, el sentido tradicional de nuestra gente a su territorio, a su parcela, su explotación, no se entiende en otros territorios lo que es una explotación agrícola en de La Palma en cuanto a su dimensión. Por tanto, nosotros no podemos competir en cantidad, debemos competir en calidad. Por eso también estamos dando pasos importantes en transformación de nuestro cultivo platanero en ecológico, porque podemos competir en calidad. Nuestros aguacates son los mejores del mundo. ¿Y ustedes turísticamente tienen establecimientos de calidad? En turismo. Algunos hay, no muchos. En mi época, recuerdo el año 2002, se aprobó una ley turística que se llamó de las Islas Verdes. Y luego en el 2013 plantearon las directrices del desarrollo turístico de Canarias. Eso posibilitaba que los cabildos aprobaran un plan territorial especial de la actividad turística. Y nosotros lo aprobamos. Y nosotros lo hicimos, del 2003 al 2007. Y lo aprobamos. ¿Qué defendíamos? Primero, La Palma tenía en aquel momento unas 8.000 camas legales y unas 3.000 camas alegales, ilegales, de pequeñas inversiones que hacían nuestra gente, como del sector agrícola, de otros sectores que hicieron pequeñas inversiones en apartamentos que tenían no tenían legalidad que los diera cobertura. Nosotros en ese plan buscamos esa cobertura legal para esa actividad, conjuntamente con el desarrollo del turismo rural, que es otra cosa que también ha tenido importancia en la isla de La Palma, que es la recuperación del patrimonio antiguo y que también tiene importancia en la isla. Así planteamos algunas actuaciones turísticas, eso sí, en un modelo en el que nuestro objetivo era llegar a 25.000 camas, con un crecimiento anual de 1.700, 1.800, que fuera dinámico, que en un momento determinado
pudiera crecer un poquito más, como en otros momentos poder separar como consecuencia de situaciones como la que hemos vivido hasta ahora. Nosotros no preveíamos eso en aquel momento, pero bueno, nos ha dicho que ese instrumento era posible. Ese instrumento tuvo, yo creo que una contestación... No arrancó, José Luis. Fundamentalmente porque yo creo que nadie se lo estudió, porque ahora uno bueno, pero no me puedes decir que ahora, nadie se lo estudió. Eso no. Pero si tú me dices que nadie se lo estudió, mal asunto, ¿no? Mucha gente opinó sin estudiárselo. No, es que el documento plantea 5 campos de golf, decían algunos. Si tú tienes un documento y partes que tienes 8.000 camas legales, 3.000 camas alegales, 2.000 camas de turismo rural y estás queriendo llegar a 25.000, ¿cómo se pueden hacer 5 campos de golf? En ningún momento se planteó hacer 5 campos de golf. Se plantea, lo que sí que nos negamos desde el primer momento es a revalorizar ciertas zonas y a generar plusvalías u otros negocios en determinados puntos. Nosotros decimos, hay 5 puntos en la isla donde se puede hacer un campo de golf. ¿Con qué criterios? Con un criterio de la ley de Islas Verdes en cuanto al turismo en suelo rústico y con las 200 camas de equipamiento que se plantea en la ley de directrices sobre un campo de golf. Y así hay 5 posibilidades en la isla. No vamos a priorizar una sobre la otra. Igual ocurría con varios establecimientos hoteleros que se recogían en ese plan territorial y que superaron todas las denuncias, porque también es otra, que allí las tenemos permanentemente esas denuncias, y llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y superaron todas esas denuncias en cuanto a los equipamientos, desde un equipamiento de ocio... ¿Pero tú no estás de acuerdo que nos hemos quedado a medio gas ahí en La Palma? Sí. Claro. Que algo ha pasado, claro. Que se ha desinflado también, esa idea, ese globo. Porque también hay otro añadido, es decir, lo que decía antes, la división de la propiedad en La Palma. Un inversor, cuando quiere hacer una inversión turística, quiere tener los mínimos problemas. Y en Lanzarote, Fuerteventura, en otras ¿Hay islas, menos problemas que en La Palma? Claro, porque si esta mesa es el suelo para hacer hotel, en Lanzarote, Fuerteventura, el dueño de esta mesa tiene 5 mesas más allá, y 2 y 3 más. En La Palma esta mesa es de 100. Bueno. Y cada uno es importante para la consecución del objetivo. Esa división de la propiedad. Y no se ponen de acuerdo. No es que no se ponga de acuerdo el propietario, es que el inversor, cuando ve esta situación, dice, complicado. Esto es un problema añadido y tal vez falta aliciente a la hora de plantearlo. Aquí ha habido, también es verdad que yo creo que allí ha habido muchos proyectos de gente que plantea un proyecto para conseguir una autorización, una licencia para luego venderlo y luego comercializarlo, que es otra cosa. Porque cuando ha llegado un promotor con intención, como en su día llegó don José Cabrera, fallecido recientemente, de Prince, de la cadena Prince, llegó a La Palma. Recuerdo que alguien le dijo que planteara un hotel de 1.600 camas. Era inviable en nuestro planeamiento. Y yo recuerdo que me decían esos supuestos socios o acompañantes de don José Cabrera en esa inversión, que don José Cabrera hacía una inversión de 1.600 camas o no la hacía. Yo recuerdo que dije que quería hablar con él y que yo estaba dispuesto a irme a Cataluña y hablar con él. Él se vino a Madrid y nos reunimos en el Senado y al final, con la ayuda fundamentalmente de Adán Martín, en aquel momento fue decisivo, y logramos y él automáticamente lo entendió. Y en lugar de hacer un hotel de 1.600 camas, hacemos 2 hoteles de 800 camas. Y se hizo. Incluso se modificó una ley en el Parlamento para que el hotel se pudiera hacer. Por lo tanto, cuando ha habido una inversión cierta, se han posibilitado las cosas para que esa inversión se pueda realizar. Ahora estoy preocupado. Estoy preocupado porque instrumentos de planificación singular, que es el nuevo instrumento que da la ley de suelo, que se han aprobado por ayuntamientos, tenemos una confrontación cabildo-ayuntamiento, que los técnicos del cabildo lo ven diferente a los técnicos del ayuntamiento, porque al final no se hará nada. Porque el problema es que el deporte nacional en este país es que los técnicos del Estado fiscalizan a los técnicos de la comunidad autónoma, los técnicos de la comunidad autónoma fiscalizan a los técnicos de los cabildos, los técnicos de los cabildos y los políticos de los cabildos fiscalizamos a los ayuntamientos que consideramos menores de edad, y los técnicos de los ayuntamientos y los responsables de los ayuntamientos fiscalizan al vecino. Conclusión, no se hace nada. Al final tenemos un problema gordo ahí, aunque yo siempre soy optimista porque tenemos capacidad. Es verdad
que no hemos visto, y yo también recuerdo, y voy a volver a citar a Dan Martín, porque yo recuerdo que en su etapa de presidente del gobierno muchas reuniones tuvimos y me decía, hay que convencer a estos agricultores plataneros que con esos ingresos que están teniendo como consecuencia de la situación favorable del plátano, cuando tenemos esa OCM, cuando la ayuda compensatoria, para que puedan invertir en pequeños hoteles, se puedan reunir 2 o 3 y hacer un pequeño hotel, un pequeño apartamento, una actividad turística para diversificar la economía. Mira, eso no fue posible. José Luis, en el mundo hay 3 sitios únicos para ver las estrellas. Uno es Hawái, otro es Chile y otro es Canarias, y en Canarias está La Palma y Tenerife, pero sobre todo La Palma. ¿Qué pasa con los líos que tienen ahí con los telescopios? Vamos a ver una cosa. La Palma ha sido generosa con la comunidad científica internacional. Se cedió un lugar maravilloso como el Roque de los Muchachos a la comunidad científica internacional de manera gratuita. Se aceptó por parte de la ciudadanía la ley de cielo, que permite una luminosidad diferente en la isla de La Palma, de menor calidad. Se ha aceptado todo. Yo creo que luego la comunidad científica no ha sido lo mismo generosa con La Palma. Pensábamos que esa tecnología que se iba generando en el Roque de los Muchachos podría transponerse a la sociedad civil de La Palma y crear centros de investigación, centros de aplicación de esas patentes que se podían descubrir ahí y centros de formación y generar una actividad. Pero al final lo que quieren es que sea el Cabildo de La Palma el que ponga, y hay un proyecto en el FEDECAM precisamente para eso. Luego después el turismo de las estrellas, el Cabildo ya tiene un centro de visitantes que nos costó Dios y ayuda para poderlo tener, con algún enfrentamiento absurdo en aquel entonces con el Instituto Astrofísico de Canarias, pero ya hay un centro de visitantes en el Roque de los Muchachos, hay un centro de observación de las estrellas, lo que antes era un complejo ambiental o un vertedero de los antiguos en Mendo. Incluso, yo lo comentaba esta mañana, es decir, el Ayuntamiento de Punta Gorda, que está cediendo suelo para ese gran telescopio, para el TMT, para que se pueda instalar en La Palma, planteó un proyecto de una parte alta del municipio para un proyecto complementario para observación y como un parque temático, y el Cabildo de La Palma es el que dice que no, de su propia organización política, de verdad. Son cosas se nos va el tiempo. Fuente Santa. Fuente Santa, vamos a ver, Fuente Santa es una historia también similar a lo que estamos hablando. Es decir, yo recuerdo cuando se descubrió, al final de todo un proceso de trabajo, se descubrió la Fuente Santa. Recuerdo que desde que estuve en el momento que estábamos allí, yo decía siempre que allí veía muy complicado hacer un establecimiento hotelero, con camas y con los servicios que plantea un balneario. Porque conozco el territorio, conozco la ley de costas y conozco pues cómo se tramitan estos expedientes. Recuerdo que dije que a mí me parecía que lo bueno era utilizar ese agua y darle un valor añadido a los alojamientos turísticos de La Palma. Ofertarle a sus alojamientos turísticos unos spas que pudieran tener agua de la Fuente Santa. Y sería un atractivo más para el turista poder visitar La Palma. Lo mismo para centros culturales, asociaciones. Me dijeron que estaba loco, que yo no sabía lo que estaba diciendo, me dijo algún técnico, me dijo eso. Sin embargo, años después, esos mismos técnicos plantearon esa posibilidad y me preguntaron cuál era mi opinión. Digo, pues mira, mi opinión ya la di en aquel momento, creo que esa era la solución. Hoy, pues indudablemente, tengo que defender lo que ha aprobado el Cabildo de La Palma. El Cabildo de La Palma ha aprobado un balneario. Es verdad que se convocó el concurso antes de estudiar las modificaciones o los usos que se pueden dar a un espacio protegido como aquel. Es decir, como que diseña una nevera, luego diseña la casa para colocar esa nevera. Cuando vive por la casa y después diseña la nevera. En todo caso, defendemos esa opción, creo que esa opción es viable, con o sin camas, pero yo creo que el balneario es posible. Los terrenos se han comprado, hay disponibilidad en ese FEDECAM que ha sido genial para el desarrollo, sobre todo de las islas pequeñas, y yo creo que tendremos un balneario, un centro en Fuente Mira, Santa. José Luis, acabo de llegar de viaje de por ahí, por ese mundo y sobre todo por territorio español, y la ley de costas en España peninsular o en España balear
no tiene nada que ver con la ley de costa en Canarias. ¿Cuál es la historia? La ley de costa se hizo en su momento... Pero para Canarias, ¿sí? Excepcionalidades en Ibiza y en Menorca y en Baleares y Canarias siempre hemos tenido problemas. Yo recuerdo la historia con los asentamientos en la costa, aquí en Tenerife, Chovito y otros más. Pero tú te vas a Baleares, a Ibiza y llegan las casas, tienen piscinas en el mar. Lo que menos entiendo es que una competencia que está en el Estatuto de Autonomía de Canarias, hemos tenido una ministra canaria en Administración Territorial y no se ha procedido, no se ha avanzado nada en estos 2 años anteriores. ¿Las competencias parece ser que van a quedar en Canarias o parece ser que no? Parece que este ministro Iceta es partidario y están hablando de junio. Yo no me lo creo. ¿No te lo crees? Yo no me lo creo, pero bueno, parece que hay voluntad. Ojo, que no significa que con tener las competencias se pueda hacer lo que uno quiera. Se podrá hacer acorde con el marco legislativo, que es el que es. Lo que indudablemente habrá que interpretar este marco legislativo en el marco de un territorio insular que está muy limitado de por sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Me tengo ahí a todo el equipo diciendo tiempo, y bueno, y el tiempo es sagrado en la radio y en... El tiempo de televisión es así, y en la radio y en todo lo... Bueno, ha sido un placer que además que hayas venido solamente a esto. Encantado. De todas maneras, hoy vas a enterarte de cosas políticas en Tenerife. Bueno, yo creo que... ¿Con quién te vas a reunir? Siempre hay que hablar de política cuando uno... ¿Pero con quién te vas a reunir? No, eso no se puede decir. Eso no se puede contar. No se puede contar. No se puede contar. Pero bueno, has venido también a hacer política. Y encantado de volver otra vez para hablar de más cosas, de Canarias y de sobre todo de algo que me preocupa y está rondando todo este tiempo que hemos estado hablando en todos estos asuntos, que es los marcos legislativos. Se hace una ley y luego se hace otra ley y luego se hace otra ley sin hacer algo que es fundamental, que es evaluar el impacto que ha producido esa ley en el territorio y si ha conseguido los objetivos que nos marcamos cuando aprobamos esa ley. Mientras no se corrijan las leyes, mientras no podamos crear comisiones para estudiar, ya que tenemos parlamentos y tan amplios y hemos crecido en el Parlamento de Canarias, dediquemos esa parte que ha crecido a estudiar el impacto de las leyes que hemos hecho en el Parlamento de Canarias para si ha conseguido los objetivos que nos marcamos. Porque de lo contrario, ¿de qué nos vale un marco legislativo si no consigue los objetivos que nos marcamos? Es una tarea que debiéramos hacer y no cada día hacer más leyes, que cada uno parece que lo que quiere es tener su apellido en una ley. Querido amigo José Luis Perestelo, es un placer que hayas estado por aquí. De todas maneras, les mando un abrazo a todos los palmeros. Estuve hace un par de meses allí en La Palma en una actividad, la presentación de un disco de Montserrat Caballé, que fue espectacular. Y me senté un rato allí en la calle Real. Es una gozada. Es una gozada, pero es una gozada la cantidad de gente que también nos ve y nos oye. Gracias, José Luis. Encantado. Hacemos una pequeña pausa publicitaria que es importantísima, sobre todo en este medio, porque es la única televisión de toda Canarias, pero privada, no es pública, es privada. La pública es otra historia. Y volvemos enseguida.